Ejercicio 6. 20 trabajadores antiguos de la empresa tardan en promedio 18 minutos para bordar el nombre del colegio en una casaca del uniforme escolar. Y otros 30 trabajadores nuevos tardan en promedio 54 minutos para realizar el mismo bordado. ¿Cuántos minutos tarda en promedio en bordar una casaca del uniforme escolar el grupo formado por los 50 trabajadores de la empresa? A ver, si queremos calcular el promedio de productividad, lo que tenemos que utilizar es la media armónica. Entonces, la productividad de los 20 primeros son 20 trabajadores. Entonces, número de datos, 20. ¿Dividido entre quién? Dividido entre la suma de inversas, es decir, 1 entre x1 más 1 entre x2, así hasta llegar a 1 sobre x20. Eso resulta ser ¿cuánto? 18 minutos. De otros 30 trabajadores, de los que son nuevos, entonces tendríamos 30 dividido con la suma de inversas, 1 entre i1 más 1 entre i2, así hasta llegar a 1 entre i sub 30, los tiempos de los 30 trabajadores. Y esto por dato es 54. Lo que podemos deducir por aquí rápidamente, en cada uno de los casos, rápidamente podríamos tener que 1 entre x1 más 1 entre x2 más 1 entre x3, así hasta llegar a 1 sobre x20, será igual a ¿quién? A 20 entre 18. Y de igual manera por aquí, tendríamos 1 sobre y1 más 1 sobre y2 o y, hasta llegar a 1 sobre y sub 30 igual a ¿quién? A 30 sobre 54. Lo que nos pide el ejercicio es cuántos minutos tarda en promedio en bordar una casaca el grupo formado por los 50 trabajadores de la empresa. Lo que nos está pidiendo el ejercicio es el promedio de todos juntos, es decir, 50 dividido entre 1, x1 más 1 sobre x2, hasta llegar a 1 sobre x20 y luego con los valores de y, es decir, 1 sobre y1 más 1 sobre y2, hasta llegar a 1 sobre y30. Lo único que tendríamos que hacer entonces aquí es reemplazar los valores que ya conocemos. Esto sería 50 dividido la suma de estos 20 primeros, la suma de 1 sobre x1 hasta 1 sobre x20 lo conocemos. Eso es 20 sobre 18. Y la suma de los otros, 1 sobre y1 hasta 1 sobre y30, también lo conocemos. Eso es 30 sobre 54. Entonces, más 30 sobre 54. Esto nos daría 50 dividido con, sumamos esto, operamos, 5 tercios. Esto finalmente sería ¿cuánto? 10 por 3, 30. Entonces, el promedio de tiempo para bordar una casaca de todo el grupo será de 30 minutos. La clave D. Ejercicio 7. Yamín puede colocar la cerámica de la cocina de una vivienda en 3 días. Ignacio puede realizar el mismo trabajo en 6 días. Y Martín en 10 días. Este grupo de trabajadores, ¿cuántos días tarda en promedio para colocar la cerámica de la cocina de la misma vivienda? Lo que nos está pidiendo nuevamente productividad. Por lo tanto, debemos utilizar la media armónica. Media armónica de los datos dados. Son 3 datos, por lo tanto esto sería 3 dividido entre la suma de sus inversas, es decir, 1 tercio más 1 sexto más 1 décimo, lo cual resultaría 3 dividido con, a ver, analicemos, mínimo 30
33, 10, 5 y 3. 10, 5 y 3, 18. ¿Sí? Sumamos ya directo. 10, 30 entre 6, 5 y 30 entre 10, 3. La suma nos saldría 18. Ahora operamos aquí, extremos y medios. 90 entre 18 sería 5. Por lo tanto, ¿cuántos días tardan en promedio en colocar la cerámica de la cocina? Sería clave A, 5 días. Ejercicio 8. El crecimiento de las ventas de la empresa Iristur fue en los 2 últimos años de 44% y 69%. Halle la media anual de crecimiento. La media anual, el promedio anual de crecimiento. En los 2 últimos años, para hallar tasa porcentual de crecimiento, es siempre recomendable utilizar la media geométrica. Por lo tanto, aquí tendríamos, si son 2 datos, raíz cuadrada de los datos. Son 2 datos. Pero si aumentó 44, lo que vamos a tener será 144% en el primer año. En el otro es 69, aumentó 69. Por lo tanto será 169%. Todo ello en raíz. Lo cual sería, a ver si proyectamos esta raíz de 144%, 144 entre 100. 169%, 169 entre 100. Lo cual resultaría raíz de 144, 12. Raíz de 100, 10. Raíz de 169, 13. Raíz de 100, nuevamente 10. Esto resultaría 156 entre 100, lo cual resultaría 156%. 156%. Recordemos que toda cantidad siempre originalmente es su 100%. Si tenemos que resulta al final 156%, es porque crece, ¿cuánto? Crece solo 56%. La clave a marcar sería la clave C. Ejercicio 9. En el Centro Educativo Felipe Guamán Poma de Ayala, 53 estudiantes obtuvieron 15 como nota promedio en su examen final del curso de aritmética, con una desviación estándar de 5. Enterado el director que hubo plagio, decidió disminuir la quinta parte de la nota de cada calificación. Después de estos ajustes, ¿cuál es el valor promedio y la desviación estándar de las notas del curso de aritmética? A ver, tenemos por aquí, bastante sencillo, el promedio aritmético, la media aritmética es de 15, colocando datos. La desviación estándar es de 5. Pero ¿qué información nos da la desviación estándar? Recordemos que la desviación es la raíz de la varianza. Por lo tanto, aquí tendríamos que la varianza tendría que ser 25. Bien, ahora, por otro lado, ¿qué sucede luego? Después de enterarse del plagio, dice, decidió disminuir la quinta parte de cada calificación. Si cada calificación disminuye en su quinta parte, cada calificación queda siendo 4/5 de lo que era. Entonces, ¿qué va a suceder con el nuevo promedio? El nuevo promedio también será 4/5 de lo que era, 4/5 de 15. Es decir, el nuevo promedio será 12. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede ahora con la varianza? Cada uno de los datos ha sido multiplicado por 4/5. En la varianza, cuando cada uno de los datos es multiplicado por una constante, esa constante queda elevado al cuadrado para el cálculo de la varianza. Es decir, 4/5 de la varianza anterior, de 25. Lo cual nos llevaría a una varianza de ¿cuánto? 4 al cuadrado, 16. ¿Y quién sería la nueva desviación estándar o típica? La desviación estándar, recuerda que es la raíz de la varianza. Raíz de 16 sería 4. Y lo que nos piden
es cuál es el valor promedio y la desviación estándar. Valor promedio 12, desviación estándar 4. Por lo tanto, tenemos la clave D. Ejercicio 10. Se pidió a 2 grupos de estudiantes de cuarto año de secundaria del centro educativo Dionisio Manco Campos que en 2 minutos armaran la mayor cantidad de palabras posibles a partir de un conjunto desordenado de letras. Se usó la cantidad de palabras correctamente armados como un indicador de la habilidad de cada estudiante. Los resultados fueron, y tenemos allí la tablita de resultados. Los resultados fueron, y los resultados son los que se muestran acá en la tabla. Estos son los resultados. Ahora te dice, en cuanto a la cantidad de palabras correctamente armadas en 2 minutos, halle el valor de verdad de las siguientes proposiciones. A ver, el primer grupo es más homogéneo que el segundo. El primer grupo es más heterogéneo que el segundo y ambos grupos tienen la misma variabilidad. Aquí hay que tener bastante cuidado con estos términos, homogéneo, heterogéneo y variabilidad. Se está entrando un poco a una parte ya de estadística un poco más avanzada. Pero igual podemos resolverlo con los pocos datos que se tiene o con la poca información teórica que se tiene. Veamos primero. Calculemos el promedio, tanto de ambos grupos. Pongamos por aquí entonces grupo 1 y por aquí pongamos al grupo 2. Vamos a analizar a ambos grupos, grupo 1 y grupo 2. Lo primero que podríamos hacer rápidamente, fácilmente calculable, es el promedio. El promedio para el grupo 1. Todos los datos son cercanos, por lo tanto la suma entre la cantidad de datos sería el promedio. Sería 5, 3, 4, 2, 6, 10, 20, 25, ¿cierto? No, 20 nada más suma. 20. 20 entre 5 tenemos un promedio de 4. Veamos quién sería el promedio en el grupo 2. Sumamos todo. 9, 7, 4, 6, por aquí tenemos 10, por aquí tenemos 20, 30. 30 entre 5 sería 6. El promedio de palabras para el primer grupo 4 y el promedio de palabras para el segundo grupo 6. Una vez que tenemos calculado el promedio, es fácilmente calcular la varianza. Calculemos la varianza. ¿Cómo es la varianza? Promedio menos cada uno de los datos al cuadrado, todo dividido entre la cantidad de datos. Entonces sería, a ver, 4 menos 6 menos 2 al cuadrado, no importa que sea negativo porque al elevarlo al cuadrado se hace positivo. Más 4 menos 2, 2 al cuadrado, más 4 menos 4, 0 al cuadrado, más 4 menos 3, 1 al cuadrado, más 4 menos 5, menos 1, no importa porque al elevarlo al cuadrado se hace positivo. Y todo lo dividimos entre la cantidad de datos. Esto nos da una varianza, a ver, 4, 4, 8, 9, 10, entre 5, 2. Calculemos la varianza también del grupo 2. Promedio, 6 menos 4, 2 al cuadrado, 6 menos 9, 3 al cuadrado, 6 menos 7, menos 1 al cuadrado, no importa, se va el negativo, 6 menos 4, 2 al cuadrado, 6 menos 6, 0 al cuadrado, todo dividido entre la cantidad de datos que es 5. Aquí la suma saldría 9, 10, 14, 18. 18 entre 5. 18 entre 5, esto nos da 3,6. Ya tenemos calculado la varianza, podemos ahora calcular la desviación estándar o típica. La desviación estándar es la raíz de la varianza, en este caso, raíz de 2.
Vamos a trabajarlo solo con dos decimales, 1.41. Aquí necesitaríamos de calculadora, salvo que recuerdes todas las raíces. Por aquí, la desviación estándar del grupo 2. Nuevamente, raíz de varianza. Raíz de 3,6. Sacando un valor aproximado, esto nos daría 1,889. Ya tenemos la desviación estándar. Ahora calculemos el coeficiente de variación. ¿Quién sería el coeficiente de variación? El coeficiente de variación es la desviación estándar dividido entre el promedio. Desviación estándar 1.41 dividido entre el promedio, que es 4, nos daría aproximadamente 0,35. Por aquí el coeficiente de variación sería raíz de 3,6, es decir, 1,89, dividido entre el promedio, entre 6. Esto nos dará 0,31. Una vez que hemos calculado todo esto, aquí viene el dato bastante importante. El grado de homogeneidad nos los va a indicar la desviación estándar. Por aquí, homogéneos. El grado de heterogeneidad nos lo va a dar el coeficiente de variación, heterogéneos. Y la variabilidad nos lo va a indicar la varianza. Entonces, por aquí, nos dice, el primer grupo es más homogéneo que el segundo. El primer grupo es más homogéneos. Ahora, en homogéneos tengo el primero 1.41 y el otro 1.89. ¿Quién es más homogéneo? ¿Quién tiene mayor valor? El grupo 2. Por lo tanto, la primera proposición va a tener que ser falsa. La segunda dice, el primer grupo es más heterogéneo que el segundo. El primer grupo es más heterogéneo. Heterogeneidad lo mide el coeficiente de variación. 0,35 es mayor que 0,31. En efecto, 0,35 es mayor que 0,31. Por lo tanto, el primer grupo es más heterogéneo que el segundo grupo. La segunda proposición verdadera. En la tercera, ambos grupos tienen la misma variabilidad, falso. Uno tiene variabilidad 2, otro 3,6. Sería falso. Por lo tanto, nuestra clave sería falso, verdadero, falso. La clave C. Eso ha sido la clase de hoy. Espero haya sido de su agrado.